Un salario de más de supongamos, de medio millón de euros al año supondría estar pagando en un país como España prácticamente más de 250.000 euros al año solamente en IRPF. Es muy probable que mucha gente se sorprenda cuando dejas de trabajar en Google. Es que Google no mola tanto como parece. Literalmente no me interesaba una mierda todo el tema del desarrollo de la carrera en Google. Y estos objetivos, si no llegan a ellos, las cosas se complican. ¿Y qué pasó? Que en Google se complicó. En este vídeo te voy a contar todos y cada uno de los motivos que me llevaron a dejar de trabajar en Google en el 2021, montar mi empresa, venirme a Andorra en tiempo récord y por supuesto cumplir muchos de los sueños que he podido hacer durante a lo largo de los últimos meses. Es posible que ya me hayas visto en algunos de los últimos vídeos en los cuales está apareciendo en el canal de Sarva o incluso en el canal de Adrián Sáez, explicando un poco mi vida. La verdad es que han sido entrevistas bastante largas, especialmente con la de Adrián. Hemos estado más de casi 2 horas, estaba hablando muchísimo más de 2 horas, por supuesto, juntos, en el cual he estado contando toda mi vida y he contado un poco un repaso por los cuales he tenido como los diferentes grandes pasos a lo largo de mi vida, en los cuales incluye haber trabajado en Amazon en Luxemburgo o incluso haber estado trabajando en Google en Dublín. Sin embargo, una de las cosas que creo que no ha quedado todo claro es por qué una persona quiere dejar de trabajar en una empresa como Google. Para esto hay como diferentes motivos, así que déjame que te los enumere. El motivo número uno que mucha gente potencialmente puede que no se llegue a creer o puede que le cueste entender es el motivo monetario. Como emprendedor y acostumbrado a tener como grandes objetivos en la vida, una de las cosas que muy claramente me quedaron en Google es que yo no había entrado en el buen momento en Google. ¿Por qué es esto? Al final, los grandes tiempos de Google es cuando eres uno de los primeros, quizás 100 empleados, 1000 empleados, es decir, tiempos en los cuales tienes altas posibilidades de enriquecerte mediante las acciones que te están dando dentro de la empresa o enriquecerte incluso mediante un paquete de acciones muy potente cuando ya eres un directivo alto. Sin embargo, habiendo entrado como un nivel bajo, al final era prácticamente uno de mis primeros trabajos, habiendo entrado después de que esta empresa ya hubiera salido en bolsa, habiendo entrado después de que esta empresa ya hubiera estado con este IPO que mucha gente también está esperando, definitivamente yo no entré en el mejor momento del mundo en Google. Entré en un momento en Google en el cual para mí era completamente irrealista el enriquecerme con acciones, irrealista incluso enriquecerme con el trabajo. Una de las cosas que yo hice al mismo tiempo es hacerme como mi propia hoja de ruta, ¿no? Al final mi hoja de ruta incluía el coger y el decir, oye, mira, ¿cuál es el puesto máximo que potencialmente puedo aspirar trabajando en Google? Y una de las cosas que llegué a la conclusión es, ok, lo máximo que vas a aspirar y van trabajando en Google es potencialmente ser un director, lo cual es un puesto impresionante, por cierto, para estar trabajando en Google. Ya es muchísimas promociones, es algo que la mayor parte de la gente no lo consigue, mucha gente es despedida antes de estar trabajando en Google y ya para mí esto era como, wow, si llego aquí sería como impresionante. Ahora bien, para ser directivo en Google, un director en Google, incluso aunque me planteara conseguirlo, lo primero que pensé es, ok, número de años. Van a pasar muchos años sin yo tener el salario de un directivo de nivel director en Google. Esto ya es algo que no quería tener. El segundo punto es, vale, incluso si tuviera este salario, ¿es un salario que yo estoy buscando? Yo estuve haciendo como mis propios cálculos, utilicé la página web de Glassdoor. En la página web de Glassdoor fácilmente puedes ver un poco el salario. Adicionalmente en Google existían un montón de documentos que muchas veces los compartíamos en los cuales estábamos especificando el salario. A pesar de que puedan parecer grandes cifras, especialmente para público español, público latinoamericano, tenemos que entender que ser directivo en Google también requiere vivir potencialmente en otro tipo de ciudades y o tener que pagar otro tipo de impuestos. Es decir, cuando hablamos de un salario de más de 6 cifras en un país como puede ser España, en un país de la Unión Europea o incluso en Estados Unidos, estamos hablando también de unos pagos completamente brutales de más de 6 cifras también en estos países en impuestos. Es decir, un salario de más de supongamos, de medio millón de euros al año, que estaría impresionante siendo un nivel directivo, a nivel de, por ejemplo, nivel director de Google, supondría estar pagando en un país como España prácticamente más de 250.000 euros al año solamente en IRPF, lo cual es una cantidad completamente brutal. Aún así te estarían quedando 250.000 euros al año como sueldo limpio, lo cual es también completamente impresionante. Pero si hacemos el cálculo, en el caso en el cual esto pasara en España, cual ya es bastante complicado, tendríamos un salario de unos 20.000 euros netos mensuales, que para ser en Madrid estaríamos clarísimamente en el top 0,01% muy probablemente. Ahora bien, yo me planteé este salario y dije, vale, Iván, tú tienes ciertos objetivos
ya sea porque soy un producto del sistema, soy un resultado del sistema, o sea por motivos personales, pero si yo quiero tener determinados coches, imagínate como puede ser un Ferrari, ¿cómo me voy a estar comprando un Ferrari que puede costarme 300.000, 400.000 euros? Como podemos ver, por ejemplo, en la página de mobile.di, si tengo un salario en el cual gano esto. O sea, me voy a estar gastando el salario de varios años solamente en comprarme un Ferrari. Ahí rápidamente entendí que monetariamente no era una de las cosas que más me convenía. El segundo motivo por el cual también es muy probable que mucha gente se sorprenda cuando dejas de trabajar en Google es que Google no mola tanto como parece. Google es una compañía completamente jerárquica. Cuando digo jerárquica me refiero a es una compañía en la cual está muy claro cuál es el nivel que tú desempeñas dentro de la empresa. A pesar de que tienes, por supuesto, toda la flexibilidad del mundo en hablar con quien sea, con cualquier nivel directivo, o enviarle un correo electrónico, meterle un chat o una reunión incluso si quieres, algo otra cosa es que te acepte, lo cierto es que cuando trabajas en Google también detectas que el puesto por el cual tú has sido contratado es un puesto por el cual también determina y mucho qué es lo que tú vas a estar haciendo dentro de una compañía. Y si tú quieres tener como cierta flexibilidad o salirte un poquito del mapa, del sistema o de básicamente las acciones que tú estás desarrollando, rápidamente te vas a dar cuenta de que estás muy limitado por el puesto que tienes. En este sentido, yo ya habiendo estado como varios años haciendo determinadas cosas, una de las cosas que noté es que en lugar de tener como más libertad, mi libertad había sido reducida. Y esto es normal. Al final en Google es una empresa con unos objetivos trimestrales muy claros, muy definidos. Y estos objetivos, si no llegan a ellos, las cosas se complican. ¿Y qué pasó? Que en Google se complicó. Tienes que saber que claramente en Google es una compañía que ha estado viviendo por el número de búsquedas que se han hecho, mayor número de búsquedas, mayor monetización que estaba habiendo sin prácticamente tener que cambiar algo. Yo ya cuando entré, evidentemente el número de búsquedas Google ya tenía un market share, porcentaje de utilización en la mayor parte de los países avanzados del mundo prácticamente muy cercano al completo monopolio. Es decir, no había una opción B de buscador. Y lo único que podía hacer evidentemente era bajar. ¿Y qué pasó? Pues que eso es lo que estaba claramente pasando. Al final, con la aparición de Bing, con la aparición de Windows 10, de Windows 11, el convertirse Bing en el buscador prácticamente perfecto en Windows, estas son cosas que claramente pues, fueron matando. Por otra parte, todo el tema de la guerra que tuvo con Safari, todo el tema de la guerra con Apple, esto también fueron cosas que fueron pasando factura. Apple también puso las cosas más complicadas cuando metió el ATP, que es la protección de datos por parte de iPhone, y las cosas en Google evidentemente no pintaban bien. Esto hizo que los puestos se convirtieran en algo que en un principio, especialmente yo cuando entré, estaba como menos definido, menos claro o tenías más libertad, pero cuando llega un punto en el cual las cosas se ponen más complicadas, lo que pasó es que Google se me convirtió en esta empresa la cual había como unos procesos muy claros, muy definidos por parte de los diferentes equipos que colaboraban, y esto hacía que la libertad desapareciera. Esto para mí también fue algo que completamente me estuvo marcando. Otro de los motivos, y tampoco menciono demasiado dentro especialmente con la charla con Adrián, es claramente las diferencias que yo tuve en definitiva con los diferentes jefes que tuve. Y es que al final, si tú tienes una mente o un corazón emprendedor, tu corazón y mente emprendedora va contigo siempre. Y esto va contigo te guste o no te guste. Y es que al final quizás puede ser un poquito más revolucionario, quizás puede ser un poco diferente en cuanto al sistema, y esto lo que causó cuando yo estaba hablando con mis jefes es que en muchas ocasiones simplemente teníamos una manera diferente de ver las cosas. Es decir, la relación entre mi jefe y yo ya no era la que solía ser o ya no era aquella con la cual yo había soñado cuando había comenzado a trabajar dentro de la empresa. Para mí esto fue también otro de los puntos que marcó bastante un antes y un después en lo que refiere a Google, y especialmente cuando yo empecé como a trabajar o gestionar un poquito mis siguientes pasos. El siguiente motivo por los cuales yo dejé de trabajar en Google está muy relacionado con cuando ya empecé a tener mi agencia, ¿vale? Al final mi agencia vendría a ser casi como una especie de IBAN SL para que nos entendamos, era más bien consultoría, más que agencia, era un servicio profesional que era dado por mí, protagonizado por mí y ejecutado por mí sin poder tener como esa capacidad de escalar en definitiva, y por lo tanto mi tiempo estaba muy limitado. Aún así, aunque yo estaba haciendo este proceso o este proyecto donde mi tiempo estaba muy limitado, una de las cosas que sí que noté es que yo tenía muchísima capacidad de generar otras cosas que salían muchísimo del puesto que yo había estado trabajando en Google, con muchísimos otros proyectos, herramientas, análisis y en definitiva como diferentes cosas
que me acercaba mucho más a esa vida que yo había tenido pasada antes de trabajar en Google, donde sí que me sentía libre respecto a lo que yo hacía, especialmente en el tema laboral. Cuando eres emprendedor eres libre, otra cosa es que te pegues una hostia, como yo me pegué, pero eres libre de escoger exactamente qué es lo que a ti te puede gustar más o gustar menos para poder trabajar. Definitivamente esto fue otra de las razones, ¿no? El hecho de yo ya acercarme cada vez más y más a mis propios sueños. Y por último, aunque está muy relacionado también con el tercer punto que he estado mencionando, uno de los motivos principales también era la falta de progreso. Al final yo en Google no estaba progresando al nivel que yo quería, tuve como alguna que otra promoción que a última hora se me fue. También en Google tenemos una serie de ratings donde se me dio como un rating que yo consideraba en su punto que fue negativo. Yo entiendo que ellos tuvieran sus motivos también como para darme un rating malo. Al fin y al cabo, mi nivel de participación dentro de la empresa, cuando yo no conseguí lo que yo quería, evidentemente pues bajó bastante. Yo tenía ya casi como medio ojo puesto dentro de mi agencia, de la empresa que yo ya estaba fundando, y al final esto evidentemente bajó completamente mi rendimiento y esto se ve afectada también, por supuesto, dentro del propio rating. Pero en definitiva, esta carrera, esta fast track que muchos sueñan, que muchos quieren, que muchos desean cuando comienzan a trabajar en una empresa, esta fast track no se dio. Y no se dio, y esto evidentemente a mí me estuvo completamente matando, ¿no? Al final esto es una de las cosas que yo noté que más daño me estuvo haciendo y que en definitiva pues hacía que todos esos grandes sueños que tú tienes cuando entras a trabajar en una empresa como Google, y al final yo vendría a ser una persona que con 10-12 años antes del buscador Terra prácticamente ya había estado empezando a escuchar sobre esta empresa llamada Google, este superbuscador, esta empresa localizada en Mountain View, en California, Estados Unidos, todos estos sueños, grandes empresas. Había estado escuchando sobre ventas de empresas españolas y las oficinas que tenían en Zúrich. Este chico, ¿no?, que siempre había tenido esos grandes sueños, poco a poco se fueron diluyendo y se fueron yendo al traste. Evidentemente los beneficios de Google son acojonantes, no vamos a decirlo. Al final tú tienes una oficina que tienes gimnasios, una oficina que tienes prácticamente una especie de Starbucks, tenía piscina, tenía dentista, tenía médico, tenía fisioterapeuta, tenía masajes, tenía consolas, tenía mini golf, tenía billar, tenía sala para tocar instrumentos. En definitiva tenía como la hostia de oficina. Pero al mismo tiempo también, especialmente por el tema del COVID, una de las cosas que también te das cuenta es que dices, joder, es que si yo quiero un café, incluso en el propio Starbucks, pues lo pido en el Globo y me lo traen a casa. O si yo quiero coger y quiero ir a un buen gimnasio, pues me apunto un McFit de 30 euros al mes y estoy pagando pues un buen gimnasio y puedo ir a un buen gimnasio sin necesidad de tenerlo dentro del trabajo. Y además al mismo tiempo me promueve que tenga una vida como exterior, una vida que va más allá dentro del propio Google, ¿no? Y es que estas son otra de las cosas que yo estaba notando y que yo notaba muchísimo a lo largo cuando yo estaba trabajando en Google, que este gueto Google lo que hacía era limitar muchísimo la perspectiva que yo tenía dentro de vida. Al final piensa cuando te juntas con gente de Google, por ejemplo, que es algo que se favorecía bastante, esta especie de gueto Google, solamente hablabas de temas de trabajo de Google, ¿no? O solamente hablabas de temas que estaban muy relacionados con Google, lo cual para todo el tema de mental health pues nos ayudaba bastante. Pero especialmente a nivel de career development o de desarrollo de carrera o de futuros pasos en tu vida, al final pues todo lo que hablabas era pues tema de Google. Evidentemente cuando estás en Google nadie te está hablando de ese proyecto que tú estás haciendo, ese otro proyecto que tú quieres hacer, esa idea que te gusta desarrollar, esta empresa que lo ha petado haciendo esto y que podría hacer tal. Era más bien hablando de, oye, mira, esta persona ha subido de nivel, esta persona se va a este otro país, le han dado este paquete de acciones, en fin, era como una conversación que en definitiva yo cada vez me sentía un poquito más alejado porque literalmente no me interesaba una mierda todo el tema del desarrollo de la carrera en Google. Entonces esto, evidentemente, como más motivos que también pues se fueron desarrollando internamente, ¿no? Fue pasando este proceso de origen dentro de ti mismo, pues al final todo lo que es esta semilla dio al traste un poco con esos sueños que uno tiene cuando es pequeño de ser como el gran directivo de Google que estuviera definiendo como la estrategia del buscador, ¿no? Y estos son los motivos por los cuales a mí me llevaron a dejar de trabajar en Google. Y lo cierto es que tengo que decir que no me puedo alegrar más de que esto haya pasado. No me puedo alegrar más porque una de las cosas que sí que he podido ver, y es que es prácticamente en tiempo récord, he podido ver cómo existen otras formas de coger y tener una empresa. Existen otras formas de emprender, otras formas de ganar dinero, recogiendo un poquito todas esas enseñanzas que me han dado Google, que al final
entre motivos están el haber gestionado las cuentas más grandes del mundo, pues es un conocimiento que he dicho, hostias, ¿por qué yo esto que hacía ya en Google, por qué no lo hago para mí mismo? Y esta fue uno de los motivos por los cuales me pude meter muy rápidamente, hice como este go-to-market más o menos rápido, como agencia, como proveedor de servicios dentro de un mercado del marketing que, francamente, yo creo que entre todos estamos muy de acuerdo en que es potencialmente, claro que puede que esté hasta casi saturado en este punto, pero sí que es cierto que es algo que fue como mi elemento diferencial que me ha ayudado a estar ahora mismo donde yo estoy. Así que en definitiva estos son los motivos por los cuales me llevaron a dejar de trabajar en Google. Espero que os haya gustado esto. Si tenéis cualquier duda adicional sobre cómo es trabajar en Google, más encantado de decirlo. Si tenéis dudas adicionales sobre cómo coger y trabajar en Google, también más que encantado de coger y comunicarlo, que definitivamente es más fácil de lo que parece, aunque hay un proceso, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, pero definitivamente hay mucha gente que ha conseguido trabajar en Google. Sentiros más que libres de hacerlo. Por favor, si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarme un like, y si te ha gustado muchísimo, también suscríbete, activa la campanita de notificaciones y te espero en el siguiente vídeo. Adiós.